Vamos. Bien, vamos a organizarnos primero con los tiempos para que vayamos proyectándonos hacia el parcial. Ustedes saben que terminada la unidad 2 es la fecha del parcial. Así que en reunión de cátedra que tuvimos justamente ayer, con las profes definimos cómo vamos a continuar de acá en más para poder llegar con los tiempos, no solamente de tomar el parcial, sino el recuperatorio, considerando que tenemos feriado el 25 de mayo y que nosotros necesitamos evaluar para continuar dando la unidad 3 y 4 y encaminarnos a la segunda instancia de evaluación, ¿sí? En medio de estas situaciones, además del paro docente y de todo lo que nos está atravesando, que por ahí altera un poco la organización de la cátedra, de la carrera, digamos, en su conjunto. Así que nosotros en la última clase que tuvimos, yo tomé el primer texto de la unidad 2, que es una parte introductoria, y ahora vamos a ir ya concretamente a los aportes de los clásicos de la sociología, ¿sí? Que son los dos textos que ustedes tienen. En realidad tres, porque tienen dos textos y una ficha de cátedra que es más cortita, que es un resumen, pero que no es un resumen de los textos. Eso quiero que lo tengan en cuenta, porque ese resumen no es un resumen de los textos que tienen que leer. Es decir, que ese resumen no reemplaza la lectura. Si ustedes se confían en ese resumen, gran parte de los conceptos que vamos a tomar en el parcial no los van a tener estudiados, ¿sí? Así que eso es simplemente una parte organizativa que ayuda a que les decía que esa ficha ayuda a organizar un poquito la mirada de los tres autores, pero no reemplaza a los otros dos textos, ¿bien? O sea que hay que leer todo. Entonces, nosotros en esta clase, hoy 7 y el 14, vamos a abordar la unidad 2 en estas dos clases, ¿sí? En estas dos clases vemos los clásicos y luego van a tener el parcial el lunes 18. O sea que el jueves terminamos y el lunes 18, en cada horario de comisión, van a tener el parcial. El lunes que viene van a trabajar con los profes algunas actividades de autoevaluación, algunas actividades de integración de las unidades 1 y 2, como para que yo les pedía a ella que vayan identificando cuáles son los contenidos más importantes en cada una de las unidades para que ustedes tengan una orientación respecto de la lectura, ¿sí? Entonces, lo que van a trabajar en el práctico, es importante que vengan al práctico del lunes, porque justamente ayer les pedí esto a los profes, que en cada comisión precisen sobre los contenidos principales del programa, que son los que van a ser evaluados, ¿sí? En función de un test también que ellas van a subir a la plataforma de autoevaluación, no sé si lo hacen hoy o mañana, eso también es una orientación para que tengan en cuenta. Todo va encaminado a colaborar a que se entienda un poco mejor cómo va a ser el parcial, ¿sí? Respecto a las características del parcial, para quienes ya están estudiando, consideren que las preguntas, por la cantidad de estudiantes que tenemos, no van a ser preguntas de desarrollo donde le pidamos que hagan, por ejemplo, una argumentación para explicar determinado tema, ¿no? O no se les va a pedir que construyan un ejemplo vinculando con los conceptos de tal autor. No vamos a avanzar por ahí porque si no, nos va a llevar 3 veces corregir esos parciales, que hay que leerlos, hay que hacer devolución y demás. Entonces, los parciales apuntan a corroborar qué nivel de lectura y de interpretación hay de los textos. A nosotros lo que nos interesa saber es si leyeron y si entendieron eso que leyeron, y de eso que leyeron que puedan identificar los temas más importantes, ¿sí? No es que vamos a ir a la fecha de nacimiento de tal autor de la unidad 1, sino a ver cuál es el aporte más importante de ese autor en relación al tema que estamos viendo. Entonces van a ser preguntas más bien conceptuales, no de memoria, no vamos a hacer una opción múltiple donde digamos
complete con la palabra exacta tal como está en el libro, no es de ese tipo, ¿sí? Pero sí es un examen de tipo teórico, es decir, que tiene que haber lectura para poder desarrollarlo. Y el parcial es individual, es escrito, es presencial, ¿sí? Para que quede claro, ese día nosotros vamos a traer los parciales impresos, ustedes les vamos a cobrar la copia, no sé, algo se les va a pedir vamos a fotocopiar para todas las comisiones, y el parcial va a tener va a conjugar un poco lo de opción múltiple con algo de desarrollo. O sea, si bien ustedes son como 800, la verdad que yo me resisto a que el parcial quede en algo medio azaroso donde no sabemos hasta dónde realmente sabían o atinaron por suerte, digamos, ¿no? Y tildaron la correcta. Entonces, para mí no es el mejor modo de evaluar, soy sincera, pero nos vemos obligadas en esta modalidad por la cantidad de personas, por los tiempos, por las formas de evaluación. Así que seguramente el parcial va a tener una gran parte de preguntas que van a ser de opción múltiple o de verdadero o falso algunas, y se va a completar con 2 preguntas, por ejemplo, de desarrollo. Esas preguntas de desarrollo, les aclaro desde ya, que no es que en ese espacio se pone todo, nos pasa esto todos los años. Aprovechen ese espacio para decir, como me fue mal en lo anterior, acá meto todo lo que me acuerdo, ¿no? Y se escribe en una hoja así entreverado un poco de cada autor. Nada de eso es válido si no responde precisamente a la pregunta que se les hace. Si nosotros les decimos, construye el concepto de sociología desde el punto de vista de Weber, es eso, ¿sí? Si escriben 2 hojas y aunque estén correctas desde, no sé, la perspectiva de Marx, el punto no es válido, ¿sí? Entonces, en ese punto, lo que queremos saber es si hubo lectura y si tiene la posibilidad de hacer un desarrollo coherente, de escribir respecto al tema. ¿Bien? Entonces, en eso va a consistir el parcial. Ya las profes se van a organizar con ustedes el día lunes próximo, les van a decir cómo van a estar distribuidas las comisiones, porque van a tener 1 hora, no las 2 horas de clase. Entonces, para que estén más cómodos, además, y puedan trabajar tranquilos. No se gasten en sacar fotos ni nada de eso, porque van a haber muchos modelos de parcial. O sea que no es que el que rindió a las 8 le puede pasar la foto al que rinde a las 18. ¿Sí? Todos los años hacemos distintos modelos de parcial. Tampoco busquen de años anteriores. Digo para que se concentren en lo importante, no den vueltas en otras cosas porque no les va a ayudar mucho. Bueno, nosotros vamos a trabajar entonces con la unidad 2 ahora, y me tomo breves minutos para hacerles algunas aclaraciones, porque el día martes, si bien no es un día que nosotros tengamos clases en la materia, es probable que sí tengan clases en otras materias, y es probable que ese día los profes adhieran al paro, o quizás pasen la clase a la virtualidad, porque por más que los profes adhieran o no adhieran, el personal no docente va a adherir. El día 12 de mayo es la marcha federal de las universidades en todo el país, por lo tanto vamos a participar de forma activa, docentes, estudiantes, autoridades no docentes. Creo que llegó, si bien lo visibilizamos a diario, pero también hay fechas que son claves como para mostrar a la comunidad, para que entienda la situación por la que estamos atravesando. Nosotros llegamos a un punto en el cual hoy un ayudante de primera está cobrando 290.000 pesos. Imagínense estudiar, tener un título universitario para cobrar esto. La situación realmente es grave, no solamente respecto a los sueldos docentes que están siendo, que fueron ya congelados hace mucho tiempo, que no tenemos actualizaciones, sino también que no tenemos hoy un centavo para insumos. Nosotros esta semana estamos trabajando con Resma, que compró de su bolsillo, por ejemplo, el director. Del mismo modo se cortó el servicio de agua que teníamos en el dispenser. Ya devolvimos los aparatos a la empresa porque no vamos a poder pagar ni siquiera eso. Saben que enfermería universitaria forma parte de las escuelas.
y dejamos de alquilar el edificio del alvear, por lo tanto se está mudando en enfermería. Estamos viendo de hacer espacios para distribuir aulas en los espacios que son propios de la universidad para evitar el alquiler que no lo podemos pagar. Así que se están tomando muchas decisiones y creo que es bueno también que ustedes sepan que estas decisiones que se toman tienen el objetivo de sostener las carreras. O sea, nuestro objetivo principal hoy es no cerrar ninguna de las carreras, porque tenemos un compromiso con ustedes, con sus familias, con la comunidad, y no vamos a cerrar carreras, pero para poder sostener las carreras se tienen que tomar otras medidas. Por ejemplo, habrán visto en distintas oportunidades que aquí funcionaba el área de deportes, que había muchas familias, niños, personas adultas que venían acá a hacer actividades y hoy ya no las podemos sostener. De ese modo se van recortando actividades de investigación, de extensión. Teníamos proyectos de articulación internacional, todo esto está parado hoy porque cada peso que tiene la universidad está destinado a sostener sueldos docentes para que los docentes no renuncien, porque si no, no vamos a poder sostener las carreras. Llegamos a un punto realmente grave. Yo la verdad que no recuerdo haber pasado por un momento así. Bueno, yo estoy en esta universidad desde hace muchísimos años porque de hecho acá me formé, así que conozco desde adentro, conozco las aperturas de cada una de las sedes del interior porque estuve involucrada. Entonces, y bueno, y ustedes saben que soy secretaria académica de estas escuelas, así que conozco en el día a día lo que nos está pasando respecto a insumos. Hoy cada fibra tenemos que cuidar porque no las vamos a poder reemplazar, ni borradores ni nada, porque realmente la situación es compleja. La situación presupuestaria en las universidades nacionales, no somos la única, sino todas las universidades nos encontramos en la misma situación. De hecho, cada una de las universidades está tomando medidas, hay recorte de personal y creo que nosotros como parte de la universidad tenemos que saber bien la situación para poder contar hacia afuera lo que nos está pasando. A veces se usan, ¿no?, estas situaciones para cuestiones políticas o para ataques, para escraches, y en realidad yo creo que nosotros tenemos que salir a defender y llevar la versión desde lo que conocemos, desde lo que vivimos en el día a día. Así que el día lunes nosotros vamos a dejar de todos modos un flyer pegado en el aula. Es importante que podamos también participar de la marcha de manera conjunta, ¿sí?, docentes y estudiantes. Les vamos a dejar el flyer para decirles dónde concentramos. Nosotras como equipo de cátedra vamos a estar. Es probable que nos juntemos todos los estudiantes de abogacía, docentes y demás en el edificio donde todavía funciona enfermería, que es en la calle Alvear, justo atrás del shopping. Queremos juntarnos ahí para después unirnos a la marcha como bloque de escuelas superiores, ¿sí? Porque si cada uno va a la marcha por su parte, después queda por ahí disperso, no sabe con quién estar, no se encuentra con nadie, es medio incómodo. Entonces queremos asistir como escuelas superiores, ¿sí? Sí. Esta tarde estábamos abajo y se acercaron un grupo de chicos a decirnos para convocarnos en marcha. Dijeron que salían la convocatoria era a las 3 desde Agraria. No, hay una convocatoria general de la universidad, pero nosotros como unidad académica, como escuelas superiores, queremos marchar juntos, docentes, estudiantes y autoridades, ¿sí? Así que les vamos a dejar el flyer. La idea para nosotros también es juntarnos antes y llevar fibras, afiches y demás para que podamos hacer carteles. De hecho, nosotros como equipo de la coordinación académica estamos comprándonos una bandera que vamos a llevar ese día, estamos entre todos, porque queremos que se nos identifique como escuela, ¿sí? Las otras facultades marchan en bloque, entonces nosotros también tenemos que hacer, también tenemos que ir juntos. Así que vamos a dejarles la información, por favor participen, lleven ideas, lleven carteles, lleven, no sé, algo para hacer ruido, lleven a sus familias. Porque si nosotros no visibilizamos la situación por la que estamos atravesando, todo pareciera que está todo bien, porque acá vienen y tienen clases
y la gente para afuera no sabe. Vamos a llegar al punto en que no vamos a poder sostener y que el recorte nos va a llegar verdaderamente a cada una de las carreras. Consideremos que en la universidad, en la estructura, las escuelas superiores son de reciente creación, son la última unidad académica en crearse. Entonces necesitamos sostenernos, ¿sí? Así que por favor, es un llamado también a la reflexión, sobre todo en una cátedra de sociología tiene que tener un espacio para conversar sobre estos temas. Nosotros con las profes habíamos armado un conversatorio vinculado desde la sociología, cómo abordamos problemáticas actuales vinculadas a la importancia de la universidad pública. Pero como tenemos la urgencia de desarrollar las clases por el parcial, no lo podemos hacer estos días. Cuando pase el parcial lo vamos a hacer y lo vamos a invitar, ¿sí? Porque creemos que es importante trabajar el tema desde lo académico. No hay otro objetivo que ese. Tenemos que pensarlo desde lo académico. Bien. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda, algo? Sí. Profe, ¿será que nos podrían facilitar una lista de insumos que estuvieran faltantes? Porque, por ejemplo, algunos alumnos estamos tomando la iniciativa, estamos en parciales muy encima, pero queremos tener la iniciativa de ver con qué cosas podemos contribuir. Sí, yo la verdad que me comentaron los profes que este tema de contribuir y demás salió en algunas comisiones. Yo les súper agradezco y es muy valorable. Lo que por ahí no quiero es que esto se malinterprete, y porque hay malas intenciones también. Y por ahí para afuera puede salir un scratch diciendo que estamos cobrando, que estamos pidiendo cosas, que estamos... Y eso nos golpearía más todavía. Es medio triste, pero sucede. Entonces yo prefiero por eso no pedir nada, no se sientan en este compromiso, porque la verdad que temo, hay todo tipo de actitudes en estos tiempos, entonces quiero evitar eso, porque no corresponde, porque es la universidad pública, porque ustedes no tienen que pagar un centavo, eso que quede claro, no vamos a cobrar, no vamos, pero bueno, ya veremos el modo. Si en algún momento se nos ocurre quizás hacer una actividad en conjunto, que eso nos ayude a tener fondos, armar una caja para comprar cosas, por ahí puede ser, pero encontremos la forma. Cualquier cosa nosotros lo hacemos. Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar del primer texto que ustedes tienen, que es el de Eberhard. En este texto nosotros vemos los clásicos de la sociología, Marx, Weber y Durkheim, ¿sí? Algunos conceptos principales, y luego eso se relaciona con el siguiente texto que complementa un poquito el aporte de cada uno de los autores, pero ya más vinculado a la parte social y política que tiene que ver con abogacía, ¿sí? Entonces por eso también es importante que lean el segundo texto. En este caso vamos a pensar primero cuál es el aporte de estos tres autores en ese contexto, ¿sí? Porque ahí es donde están puestos los cimientos teóricos y metodológicos que hace la sociología al estudio, ¿no?, de problemáticas sociales, pero desde tres enfoques que son distintos. No es lo mismo analizar la sociedad si yo me paro desde la mirada de Durkheim que si lo hago desde la mirada de Marx. Esto es lo que se tiene que entender, que son miradas diferentes, ¿sí? Posturas diferentes. Entonces, cuando ustedes desarrollen, cuando estudien, cuando desarrollen el parcial, tengan en cuenta esto. Si yo estoy hablando en la pregunta de la unidad 2 y de pronto digo, en la pregunta dice hecho social, ustedes no pueden responderme con algo de Weber, por ejemplo. Porque cuando yo digo hecho social, para mí ya está claro que estoy hablando de Durkheim. Entonces, al momento de estudiar, tienen que identificar el autor con la teoría, ¿sí? Porque no solamente la teoría, sino con cada uno de los términos que utilizan los autores. Son formas distintas, ¿bien?, de ver la realidad. Así que por favor eso ténganlo en cuenta. Vamos a empezar primero
¿Por qué vemos a estos tres autores, ¿no?, en este momento? Veníamos de la unidad 1, donde señalamos hechos centrales que marcaban el pasaje de un modelo de sociedad a otra. Entonces, consideremos que los clásicos escriben en el marco de una sociedad moderna. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles eran las revoluciones centrales? La revolución industrial, la revolución francesa, y por otro lado tenemos como eje la ilustración. ¿Sí? Cuando nosotros preguntamos de hechos importantes en el paso de una sociedad a otra, hablamos de las dos revoluciones, hablamos de la reforma protestante. ¿Bien? Eso ya lo habíamos visto bastante bien en la unidad 1. Ahora, cuando empecemos en el texto, vamos a ver que toma principalmente los aportes de Marx. No les vamos a pedir el año de nacimiento, ni los datos de la biografía del autor, ni cuestiones como esta. Vamos específicamente al aporte teórico. ¿Sí? Por empezar, nosotros tenemos que entender que Marx tiene esta postura, una visión materialista de la historia. ¿Qué significa esto? Que explica el avance de las sociedades a partir de la base material. ¿Bien? Es decir, que los cambios sociales que se producen, los conflictos, las luchas de clase, los avances, la producción de conocimiento, los derechos y demás, tienen que ver con una base material. Marx dice, una sociedad tiene una estructura y una superestructura. La estructura está compuesta por la base material, ¿sí?, y la superestructura por la ideología, por la política, por las posturas y demás. Cuando hablamos de la visión materialista, él dice que el ser social determina la conciencia. ¿A qué se refiere con esto? El ser social, estamos hablando del individuo en sociedad, ¿sí?, no del individuo solo, sino de aquella persona que se forma en sociedad, que tiene relación con lo que hablábamos en la unidad 1. Decíamos, nosotros nos constituimos como persona a partir de esas normas, de esos valores, de esas experiencias, de todo lo que vamos tomando de esa sociedad. Por lo tanto, nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestras formas de ver el mundo son un reflejo de ese ser social, ¿sí? Y determina la conciencia, es decir, determina mi postura en el mundo, que también vimos de algún modo en la unidad 1 cuando decíamos, la persona actúa, piensa, siente de determinada forma, y eso tiene que ver, está relacionado con el contexto, con lo histórico, con lo político, con las condiciones en las cuales se desenvuelve. En este caso, Marx dice que esas condiciones son materiales, es decir, según cuánto tengo, según cómo pienso, ¿sí? Si yo pertenezco a esta determinada clase social, ¿no?, pertenezco a la clase trabajadora, entonces las posibilidades que tengo de moverme en el mundo están limitadas por ese dinero con el que cuento, ¿sí? Según esas posibilidades yo puedo asistir a un club, puedo estudiar una carrera, puedo involucrarme con este grupo de personas que asisten a determinados lugares, ¿sí? Si pertenezco a otra clase social, mis órbitas, ¿no?, por las cuales transito van a ser otras. Por lo tanto, las personas con las que me relaciono van a pertenecer a esa misma clase social. Y si yo me involucro con estas personas que comparten la misma clase social, vamos a conversar de temas similares, vamos a consumir productos similares, vamos a acceder a determinadas actividades de esparcimiento y demás. Todo eso va generando una postura de la persona, por lo tanto, una conciencia, ¿sí?, una conciencia de clase. Por eso, lo que a veces se dice, tal persona no tiene conciencia de clase, quiere decir que no se asume a sí mismo a la clase a la cual pertenece. O sea, todos somos clase trabajadora, ¿no? Por ahí, el que pretende mostrarse como una clase social a la cual no pertenece es porque desconoce cuáles son sus verdaderas limitaciones en relación a lo que tiene, digamos. Entonces, acá lo que explica Marx es que el Estado, la conciencia social, están en las condiciones materiales de existencia, ¿sí? Eso es la base, eso es la estructura. Si nosotros lo vemos como pirámide, en la estructura está lo material.
Y la historia, dice, se comprende a través de esa relación entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales. Las fuerzas productivas y los materiales con lo que yo cuento, los insumos, la tecnología, las herramientas, el uso, el conocimiento que tengo para usar esas herramientas, mi fuerza de trabajo, ¿sí? La fuerza de trabajo que ofrece el albañil con sus conocimientos, con sus formas de trabajar, con la destreza que fue adquiriendo a lo largo de los años, o la fuerza de trabajo de un docente, con su formación, con su experiencia, con lo que puede hacer. Entonces, en esa estructura se encuentran las fuerzas productivas y las relaciones sociales. Eso está en la base material. Arriba, en la pirámide, está la superestructura. Es decir, cómo todo eso determina mi conciencia, determina mi ideología, determina mi postura, mi modo de entender el mundo. Pensamos de la forma en que pensamos porque pertenecemos a un determinado lugar, ¿sí? Y eso se crea y se refuerza cotidianamente con las cosas que hacemos, con las experiencias que tenemos y demás. Entonces, en esta pirámide, dice el autor que en ese avance, la historia se explica a través de la lucha de clases. ¿Bien? El motor de la historia es la lucha de clases. Él identifica dos clases sociales. ¿Sí? Tenemos el proletariado y la burguesía. ¿Bien? El proletariado, la clase trabajadora, la burguesía, los dueños de los medios de producción. Entonces, estas dos clases sociales tienen una relación de opresores y oprimidos. Y estamos hablando de esta relación, de estas clases sociales en el marco de una sociedad capitalista, ¿sí? Recordemos esto, en una sociedad capitalista que necesita de la producción, necesita de la mano de obra del trabajador y está también presente la burguesía. La burguesía, dueña de los medios de producción, el proletariado, dueño de su fuerza de trabajo. ¿Bien? ¿Qué es la explotación? Cuando hablamos de la relación entre opresores y oprimidos y la explotación de la burguesía hacia el proletariado. Ahí Marx habla del concepto de plusvalía. Plusvalía podemos entenderlo como el plusvalor, ¿sí? Como un valor agregado a un producto. Un valor agregado que no es reconocido. Un valor agregado que por lo tanto es una ganancia con la cual es beneficiada la clase burguesa. O sea, si la relación entre oprimidos y opresores fuera lineal, no habría una distancia como la que tenemos donde la burguesía se puede enriquecer, ¿no? Porque se enriquece gracias a la fuerza productiva de los trabajadores. Entonces, esa plusvalía es la ganancia, es el excedente con el cual se queda el burgués. Por ejemplo, a ver, no sé, pensemos en ejemplos un poco más actuales. Pensemos en... Sí. Yo cuando trabajaba en relación de dependencia, un día produje mi propio sueldo. Entonces, yo digo, en un día hice mi sueldo y los otros 29 días estoy trabajando para la empresa. Exacto. Esa sería la plusvalía. Esa sería la plusvalía. Es ese excedente que produce nuestro trabajo, y en ese trabajo no es solamente las 4 o 6 horas que estuve sentado trabajando, sino que a ese trabajo que yo hice durante esas 4 o 6 horas, les tengo que agregar el conocimiento que yo ocupo para hacer ese trabajo. La destreza, la experiencia, mi formación, todo. O sea, yo vengo a dar una clase hoy, pero para estar hoy acá, tengo, no sé, como 15 años de estudio, por ejemplo, sentada en una mesa. Entonces, no es que el valor del trabajo se mide en relación a esto que uno está haciendo, ¿no? Entonces, eso que produce el trabajador, como dice el compañero, en un día, en relación de dependencia, pudo ver que se recaudó los fondos para cobrar su sueldo. Quiere decir que los otros 29 días son un excedente de ganancia para la empresa, ¿no? Entonces,
Por eso es que Marx dice que la lucha de clases marca o muestra el avance de la historia, porque a partir de la lucha de clases se producen los cambios a nivel social, ¿no? Hubo un momento que la sociedad feudal vimos que funcionaba de determinada forma, tenía las funciones ya otorgadas, todo estaba, no puedo decir en armonía, pero sí estaba aceptado de esa forma. Eso era lo que había y de ese modo funcionaba, ¿no? Hasta que de pronto esa forma de funcionamiento social empieza a romperse, justamente porque hay una clase que comienza a exigir determinados derechos, condiciones, que no está de acuerdo con ciertas formas de organización, entonces hace que ese sistema, esa forma, deje de funcionar, deje de dar las respuestas. Entonces él dice, en la historia de la humanidad se explica por la lucha de clases, porque estamos organizados, funcionando de este modo, pero no es por siempre. Va a llegar un punto en que la clase social, en este caso oprimida, va a tomar conciencia, se va a organizar una protesta, una revolución, por ejemplo, la Revolución Francesa, y va a modificar el modo de organización, va a modificar las normas, las reglas, los tiempos y demás. Por eso es que la historia se explica de este modo. La plusvalía, entonces lo entendemos como ese valor excedente que el obrero produce y que el capitalista se apropia sin remunerar nada a cambio. ¿Bien? Eso hace la diferencia. Cuando estamos hablando de Marx, nosotros una de las cuestiones importantes a tener en cuenta es cómo estudia en la realidad, ¿sí? Cómo la entiende, qué mirada tiene. Y ahí podemos hablar del método dialéctico, ¿sí? Él dice, para mirar la realidad yo tengo que tener en cuenta lo que sucede y también la otra perspectiva opuesta, ¿sí? Lo concreto y lo abstracto, la teoría y la práctica tienen que estar unidas, tengo que poder entender. Por ejemplo, producimos conocimiento científico, ese conocimiento es utilizado en la práctica para mejorar la vida de las personas en cuanto a la salud, por ejemplo, ¿no? Y ese conocimiento que se produjo en la práctica, o que se volcó a la práctica, tiene que volver como teoría. Es decir, que para Marx siempre hay relaciones dialécticas de ida y de vuelta para poder entender los procesos sociales, porque dice, nada es lineal, ¿no? Nada es como un cuentito, nada es como la línea que nos enseñaban en historia, donde poníamos la... ¿Recuerdan en historia cómo poníamos esa línea? O no sé si... La línea de tiempo, ¿sí? Que tenía nombres y fechas importantes, y como si todo hubiese pasado así. Un día Belgrano se levantó y dijo, creo la bandera hoy, mañana hago esto, después hago esto, ¿no? Entonces Marx dice, la historia no se explica de ese modo. Hay una cuestión dialéctica, hay una lucha de fuerzas, hay idas y vueltas. Para que esta idea pueda nacer, hubo antes toda una serie de cuestiones alrededor. Hubo ideas que iban apoyando a esto, pero también había muchas otras posturas, por ejemplo, ¿no? Entonces su mirada es compleja. Tiene un enfoque integral. Mira, ¿sí? No analiza a los individuos aislados, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, como decía, la historia está de próceres y fechas, no, sino que hablamos de procesos sociales. No hablamos de nombres, no hablamos de individuos aislados, hablamos de procesos sociales. En ese proceso ocurre, en el marco de este proceso que es complejo, que tiene un montón de colores y aristas, emerge tal cosa, ¿sí? Sucede una revolución, y esa revolución le podemos poner una fecha, pero no es que ese día hubo una revolución, sino que eso es en el marco de un proceso mucho más amplio. Por eso es que su mirada es integral, tiene que ver con el desarrollo, con lo que se va produciendo, con, por ejemplo, hoy, bueno, hace un par de años,
estaba un contexto adecuado como para que se pueda tratar, no sé, la ley del aborto. En otro momento el matrimonio igualitario, en otro momento el divorcio, ¿sí? Hubo un contexto que permitió que se traten determinados temas. No podríamos pensar que 50 años atrás se trate en el Senado la ley, ¿sí?, a favor del aborto. No podríamos pensar que tiempo atrás, por ejemplo, para nosotros hoy hablar de la ley del divorcio es como algo, no sé, casi cotidiano, que nos parece hasta ingenuo pensar que tenga que haber una ley que permita a la persona divorciarse. Sin embargo, en su momento debe haber generado mucho debate, ¿no? Opiniones cruzadas, la voz de la iglesia y demás. Entonces, cada idea que emerge, dice, emerge en relación al tiempo, emerge porque es posible que sea tratada, que aparezca en ese momento. Porque tiene que haber condiciones históricas, porque tiene que haber situaciones que hayan permitido, por empezar, el debate. Según lo que yo leo, es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, según los ejemplos que tengo, no sé, hablar de voto femenino, para nosotros hoy no sería un tema de debate, nadie se pondría a charlar de que el voto sí o el voto no, ¿no? Es algo evidente en sí mismo, no es un tema de conversación. Sin embargo, hubo mucho en la historia, hubo mucho debate, mucho cuestionamiento para que finalmente digan sí, las mujeres pueden votar, ¿no? Por eso es que su mirada tiene que ver con esto, con una mirada integral, con una mirada holística. Y la forma de interpretar al mundo, dice él, es para la transformación. Nosotros no podemos solamente producir teoría. Por eso es que él habla de praxis. Praxis sería la integración entre teoría y práctica, ¿sí? Si yo solamente digo, voy a tal lugar, relevo datos y luego produzco un determinado informe científico, si eso no tiene una vuelta al territorio, realmente no es producción científica. Para Marx, teoría y práctica deben ir de la mano, ¿sí? Por eso habla de, toma el término de praxis. Perdón, ¿puedes repetir la forma de interpretar al mundo? Desde la mirada integral, desde una mirada holística, es una visión integral de la historia. Interpreta el mundo para transformarlo. O sea, nosotros, él dice, los teóricos tenemos una función activa. Quien hace sociología tiene que producir una sociología crítica que nos dé herramientas para transformar el mundo en el que vivimos. No solamente decir, bueno, sucede esto a modo descriptivo, sino que ese conocimiento tiene que posibilitar la transformación social. ¿Y cómo el contenido puede volver? ¿De qué forma? Por ejemplo, me pregunta el compañero cómo el contenido puede volver. Si yo estoy haciendo una investigación acerca de la desnutrición infantil y tomo como grupo de estudio un determinado barrio, ¿no? Entonces, de pronto saco datos estadísticos, saco algunos datos de contexto, de censo y demás, y a partir de esto interpreto teóricamente, produzco conocimiento, y si eso queda solamente ahí, ¿sí?, es una producción teórica. Ahora, si a partir de ese conocimiento, yo digo, en esta investigación se evidencia que si nosotros tomaríamos 3 ejes, y de estos 3 ejes, estas estrategias, con un cronograma anual, y esta investigación vuelve a la comunidad para mejorar determinados puntos, estoy produciendo un conocimiento que tiene valor en la práctica, ¿sí? Entonces, eso que descubrí lo transformo en conocimiento, pero además el conocimiento producido vuelve para transformar la realidad. Desde la práctica. Entonces no se quedaría en una simple investigación de cuántos chicos comen,
sino de darle las herramientas para que lo puedan hacer. Claro, dice, nosotros desde nuestra postura podemos ofrecer las herramientas para transformar ese mundo. Claro. Bien. Yo estoy tomando ahora solamente Eberhard, ¿sí? Algunos conceptos principales de Eberhard. Después vemos cómo integramos con el otro texto y también tengamos en cuenta que en el texto de Eberhard al final hay dos cuadritos que son cuadros comparativos, ¿sí? Ténganlo en cuenta que eso les ayuda a diferenciar un poco. Bien, bueno, vamos a ver Durkheim. En el caso de los tres autores, ustedes consideren que cada uno tiene un foco, ¿sí? Un eje desde el cual arma su teoría. En mi caso, cuando hablamos de Marx, el eje es la clase social. O sea, yo tengo que entender bien el concepto de clase social para entender de ahí cómo se desprende la plusvalía, la dialéctica, la estructura, la superestructura, todo el aporte teórico del autor que tiene como núcleo la clase social. En el caso de Durkheim, el núcleo es el hecho social. Y en el caso de Weber, el núcleo es la acción social. Está bueno que lo anoten para que después podamos entender y porque son preguntas de parcial. ¿Cuál era el tercero? Weber, el eje central es la acción social. Marx, clase social. Durkheim, hecho social. Weber, acción social. Y son cosas diferentes, ¿no? No vayan a tomarlo como sinónimos. Durkheim habla del hecho social. Él dice, los hechos sociales son formas de mirar, de pensar, de sentir, de actuar que tiene el individuo, ¿no? Que son externos. Ahí en el texto él les da cuatro, si no me equivoco, cuatro características que tiene el hecho social. Son generales, son coercitivos. Ya le voy a decir si desarrollo. Bueno, vamos a ir uno por uno. Entonces, el hecho social son formas, ¿sí?, de ver, de pensar, de actuar, de sentir, son exteriores al individuo y poseen un poder de coerción. ¿Qué significa que son exteriores al individuo? Cuando yo me incorporo a la sociedad, ya hay una sociedad funcionando, ya tiene normas, valores, formas. Yo no voy a decir de pronto, porque yo llegué al mundo, quiero que no exista el semáforo, ¿no? Ya hay modos de comportamiento, reglas de convivencia y demás. Entonces el hecho social es algo que se nos impone por la fuerza. Yo no decido sobre eso. Formas de vestirnos, de hablar, de actuar, de interactuar con los demás, ¿sí? Son hechos sociales externos, se nos imponen porque formamos parte de un grupo social. Son coercitivos. La coerción implica uso de poder. Y son coercitivos porque usan el poder, se nos imponen por el poder. Si yo de pronto quiero oponerme a que exista el semáforo, me atropello un auto, ¿no? Si yo voy por la calle y digo, yo soy rebelde y por más que esté en rojo paso, a la fuerza voy a aprender que no se puede, porque esta sociedad funciona así, con esas normas. Entonces, el ejercicio del poder tiene distintas formas para ser asumido por las personas. Puede ser de manera explícita, ¿no? Es un poco lo que habíamos visto con Foucault, puede ser de manera explícita, con las normas, con las reglas que ya están establecidas, que yo debo cumplir, y si no las cumplo tengo sanciones o voy preso o lo que fuera. Y puede ser de forma implícita también, la condena social, por ejemplo, ¿no? Yo sé que tengo que actuar de determinado modo si me encuentro en el aula, porque si no, si yo me salgo de eso, ¿no? Hay muchas caras que me van a mirar mal, hay no sé, formas de exclusión, hay formas en que se va a hacer sentir que debo ajustarme a ese modo de funcionamiento, ¿sí? Entonces, los hechos sociales utilizan el poder de coerción para ser instalado en las personas.
y son instalados de forma tal que nosotros llega un punto que no nos damos cuenta. O sea, yo no soy consciente de que estoy actuando de esta manera o que estoy acatando ciertas reglas porque lo aprendí, porque me enseñaron, porque... Persignarse, por ejemplo, ¿no? Para quienes vienen de familias católicas. Incluso para persignarse, para quien creció por ahí en una familia católica, que se te hizo un automatismo, de decir, voy pasando por un cementerio, no sé, me persino, a tal punto que de pronto somos adultos y capaz que decimos yo ya no quiero ser católico y soy ateo. Pero capaz que voy por ahí, se me escapa y lo hago, porque ya está incorporado, ¿no? Ya lo tenemos ahí adentro. O capaz que, no sé, justo estoy al borde de la muerte y me pongo a rezar, cuando supuestamente yo ya no era católico. Pero ese poder de coerción está presente en el individuo, ¿sí? Y por ejemplo, Bourdieu habla de algo similar cuando habla del hábitus, ¿no? Bourdieu dice que el hábitus es la institución hecha carne, es la institución hecha cuerpo. O sea, esto que yo ando individualmente por el mundo haciendo es el resultado de toda la institución que incorporé, ¿sí? De las formas de respetar horarios, de la forma de comportarme con otros, de las formas de ser estudiante, de ser docente, de ser mamá, o sea, este modelo de lo que significa para mí ser, ¿no? Ser en cada uno de los ámbitos de lo que me muevo, no son decisiones totalmente individuales, sino que forman parte del ser social. Entonces, cuando Durkheim habla del hecho social, habla de esto, de la generalización, habla de la coerción, habla de la imposición. Y también hay un texto que se llama Las reglas del método sociológico de Durkheim, donde él ahí describe normas para poder estudiar los hechos sociales. Él dice, sí. Ahí cuando habla de la coerción, ¿se refiere a una coerción moral o también se refiere a las leyes que están impuestas en la sociedad? Cuando habla de la coerción, habla del ejercicio del poder sobre el individuo. Y en ese ejercicio del poder hay una conjunción de todo. De lo formal, de las normas, de los valores, de los ejemplos, de esto que decíamos, la condena social, de la fuerza de la sociedad. Por ejemplo, si estamos en un estadio de fútbol, estamos en una hinchada, es probable que en lo colectivo me anime a hacer cosas que no me animaría si yo estoy paradita sola, ¿no? Entonces eso habla de la fuerza social también. Entonces habla de todo. ¿Sí? En el caso cuando hablamos de externo, ¿también lo podríamos ver desde la heteronomía? A ver, ¿cómo explicaríamos en un ejemplo? ¿Cómo de otra forma? Claro, el tema de la heteronomía, por ejemplo, yo lo entendí en otra clase. Por ejemplo, lo que es heterónomo y coercible se relaciona con la teoría del derecho real. Entonces, él dice que una norma, bueno, en este caso de derecho heterónoma, existe por más que el individuo se apegue o no a ella. Claro. Sino que va a ser así. El tercero, el heterónomo es algo que se ha hecho a través del tercero, no una norma que establece una norma moral propia del individuo, digamos. Es como, tiene que ver con la forma en la que vos adherís. Sí. Vos adherís moralmente, haces algo, no sé, por ejemplo, te persignás, como decía la profe, porque vos adherís espiritualmente a eso. En el derecho no, o sea, si van a cumplir derecho, la solución es esa, digamos. Pero también usted decía recién que tiene que ver con todo el conjunto de normas, tanto morales como... Claro, cómo eso es incorporado por el individuo. Sí. ¿No? Porque ahí habla del sujeto social. Sí. Nosotros somos sujetos sociales. Para movernos en esta sociedad tenemos que acatar estas formas de organización. Y eso significa normas, significa valores, significa ejemplos, significa familia. Me surge una pregunta, perdón, no sé si tiene mucho que ver con la clase, pero bueno, con lo que hablan recién ustedes, me surge la pregunta, el ejemplo que dio de la cancha, el tema de el proceso de socialización secundario, que ya el individuo va como identificando sus grupos de pertenencia. ¿Qué pasa cuando el individuo se identifica con un grupo que tiene una influencia negativa, que tiene conductas orientadas a lo disvalioso, por ejemplo, a la delincuencia y demás, en ese caso? ¿Qué pasa? Sí.
Y Pues se va a ir adaptando. En realidad se supone que a través del grupo de proceso de secundario, el grupo de pertenencia, tendría que adaptarse aún más. Pero si elige un grupo a través del cual se va a ir adaptando, claro. Sí, tenemos ejemplos claros en ese caso de que la socialización primaria apuntaba hacia ciertos valores quizás y las decisiones que toma el individuo en la socialización secundaria lo llevan por distintos caminos. Los ejemplos de en una misma familia, hermanos que tienen... sí, que uno por ejemplo tiene adicciones y el otro no. Claro, sí, tiene que ver con las decisiones. O sea, si bien hay una impronta que es social, que viene de la realidad hacia el individuo, también hay un margen de decisión porque somos sujetos racionales. Porque si no pasara eso, no habría, como dice Marx, avance en la historia, ¿no? Porque siempre estaríamos dando vuelta en lo mismo. O sea, toda esta sociedad funciona de este modo, el que se suma acata tal cual, repite y así. Entonces él dice, hay en ese proceso social pequeñas disrupciones de alguien que dice, esto no me parece, no funciona, no responde a lo que necesito, entonces voy por este otro lado. O sea, el poder tampoco no es exitoso al 100% la coerción. Bien, a ver. Cuando él habla de las reglas del método sociológico, la más importante dice que nosotros debemos tratar a los hechos sociales como cosas. Tengamos en cuenta que estos autores escriben en ese momento de constitución de la sociología como ciencia, en ese momento donde se pretendía que la disciplina tenga características de una disciplina científica, ¿no? Entonces, por eso es que su texto se llama Las reglas del método sociológico. O sea, le pone la palabra método como quien acercarse a las ciencias naturales, ¿no? Al método científico. Entonces, también ahí, cuando él habla de las reglas del método sociológico y dice, estudiemos los hechos sociales como si fueran cosas, ¿quién estudia? ¿Qué ciencias estudian como si fueran cosas? Desde lo experimental, desde las ciencias naturales, ¿no? Entonces, lo que está diciendo de algún modo es llevar la forma, la estrategia, los métodos y demás a las ciencias sociales, a la sociología. Y cuando dice estudiemos los hechos sociales como si fueran cosas, es, a ver, un ejemplo que se puede estudiar desde la mirada de Durkheim, lo que estábamos hablando recién. Vamos a estudiar la desnutrición infantil en este barrio. Si nosotros la estudiamos desde la perspectiva de Durkheim como si esto fuera un hecho social, y lo tenemos que poner sobre la mesa, ese estudio va a ser empírico, va a ser descriptivo. Vamos a decir, en este barrio hay 500 habitantes, los rangos de edad van de tal edad hasta la otra, de acá tenemos un grupo de niños y niñas entre tanto y tanto, el 100% acude a estas instituciones de esto según los percentiles de crecimiento, este porcentaje se encuentra por debajo, se alimenta de... ¿sí? O sea, tratando de que ese hecho social sea estudiado de manera empírica, objetiva, medible, verificable, acercándonos a las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, él dice, las ciencias naturales. La objetividad es importante para esto, o sea, sostener la objetividad en el estudio que hagamos de los hechos sociales. Abordar estos hechos sociales desde lo externo, ¿sí? Quitar las opiniones personales, las posturas o las subjetividades, sino de manera racional, empírica, medible y todo lo demás. Distinguir los fenómenos, ¿sí? Esto hago un recorte de lo que yo pretendo estudiar que se diferencia del resto, ¿no? Es como si yo podía extraer de la realidad social este pedacito para ponerlo sobre la mesa y estudiarlo y en función de eso hacer luego un informe. Su mirada es causal, ¿sí? Dice, este hecho social tiene relación con este otro, se encadena, hay una relación causal. Y también utiliza la comparación. ¿Qué es lo que pretende con esto? Cuando él habla de leyes generales, si nosotros seguimos las reglas del método sociológico, vamos a ser capaces de
elaborar leyes generales, como si estaríamos hablando de las ciencias naturales. Las leyes generales nos permiten luego anticiparnos, ¿no? Porque decimos, si con esta mirada causal, si esto produce esto y tiene como resultado esto, y yo lo identifico, quiere decir que puedo anticiparme, si A más A es B, puedo anticiparme y quitar esta variable para cambiar el resultado, ¿no? Como si la sociedad se podría explicar de ese modo. Sí. Pero las relaciones humanas, al ser tan diversas y los humanos tan impredecibles, se puede generar algo causal. Se puede medir tal como dice. O sea, yo no creo que en todo caso A más A sea B en el ámbito de la relación humana, porque como el ejemplo que dio usted, yo no puedo decir que todas las familias que crían a 2 hijos que le dan educación, salud, recreación, salen chicos profesionales, integrados a la sociedad. No puedo decir que en todos los casos sea así, porque en uno de los casos un chico... Somos sujetos. Claro, somos... se me genera esa confusión. Sí. Bueno, tengan en cuenta... Claro. Método científico. Quería acercarse al método científico, quería parecer una ciencia natural. Pero también tengan en cuenta, cuando leemos cada uno de estos autores, ustedes tienen que identificar que cada uno tiene un enfoque distinto. La mirada de Durkheim es bien distinta a la de Marx. Están analizando la sociedad, ¿sí? Pero lo hacen desde una postura diferente. Entonces, también hay que entender que no es que nos tenemos que casar con uno o con otro. Nosotros leemos los tres, vemos qué nos parece apropiado, qué concepto podemos tomar para entender, pero también hay que entender en qué época estaban escribiendo, ¿no? No solamente esta mirada científica, esta mirada naturalista, digamos, sino también que para ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que pretendía hacer Durkheim? Acercar reglas, pasos, método para el orden social. Durkheim habla de la anomia, por ejemplo. Escribe mucho acerca de la anomia, de cómo afecta a una sociedad la falta de normas. ¿Sí? Que la sociedad tiene que regirse por normas claras, que los sujetos tienen que estar... Habla de la cohesión social. ¿Sí? Nosotros como sociedad tenemos que mostrarnos como sistema, donde cada uno de nosotros somos eslabones de una cadena en un sistema, ¿sí? Si lo pensamos como gráfico, si cada uno de los eslabones forma una cadena que luego se estructura con otros y todo funciona de manera armónica, la sociedad no va a tener mayores dificultades porque hay una cohesión social, es decir, una red de contención que hace que los individuos estén bien orientados. Si alguien se sale de eso, se sale de la norma, ¿no? Si alguien cae en la anomia, queda en esta mirada patológica, o sea, está por fuera, está excluido, ¿sí? No se integra a la sociedad. Entonces, también hay que, cuando leemos, interpretar cuáles son los objetivos de los autores, o sea, qué pretenden lograr. En el caso de Durkheim, tiene esta postura de acercar la sociología como un aporte para el entendimiento de la realidad social, pero también como una forma de dar pautas de funcionamiento. Es decir, la sociedad debe funcionar así, así y así para lograr el orden social, la cohesión social. ¿Sí? Por eso es que él escribe acerca de las reglas del método sociológico. Es decir, siguiendo estos pasos vamos a lograr tal cosa. El estudio es empírico, el estudio es causal, el estudio es lineal. Y además, el solo hecho de tomar como célula el hecho social ya nos está diciendo, porque no habla de proceso, no habla de acción como Weber, habla de hecho, ¿no? Como algo recortado. Es decir, esto es un hecho social. Justamente acá sale el tema del consenso, ¿sí? Para Durkheim, justo era lo que estaba hablando. La sociedad es un organismo compuesto de partes que funcionan en armonía, ¿sí?
O sea, en ese organismo cada quien tiene que cumplir con su función y de ese modo se suma al funcionamiento social para que esa sociedad sea percibida de manera coherente, de manera cohesionada. El sistema que está formado por la asociación representa una realidad. No es, para él dice, la sociedad no es la suma de individuos, ¿sí? O sea, nosotros que andamos sueltos con nuestras características, individualidades, no formamos en sí mismo cada uno de la sociedad. La sociedad está por encima del individuo y la sociedad es el paraguas que logra la cohesión para que los individuos nos sumemos a ella. ¿Se entiende? Entonces, tenemos un organismo que ya está funcionando, esos engranajes ya están funcionando, esos engranajes son los que permiten el movimiento al interior de esa sociedad y funcionan en armonía cuando cada uno de los individuos responde a eso que se espera de ellos. ¿Sí? Lo macro se impone sobre lo micro. Lo colectivo tiene una influencia coercitiva sobre la conciencia particular. Apunta a lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Pero se puede repetir lo último que dijo de lo coercitivo. Lo coercitivo tiene una influencia sobre las conciencias particulares. Gracias. Profe, este favor lo va a subir. Sí, lo subo para que les sirva por ahí como de repaso. Subo este y el anterior lo reemplazo. No sé si tenemos que hacer. Sí. ¿Va a sacar el anterior, profe? Sí, voy a sacar el anterior de la unidad 1, que no está completo. Lo voy a reemplazar por otro. No está completo. Bueno, vamos a ir. Sí. Vamos a hacer un repaso de los tres para que quiero que primero tengamos un panorama así de las ideas más importantes y después volvemos en la otra clase uno por uno y hacemos en la otra clase una integración, ¿sí? Lo vamos a trabajar como a modo de cuadro, cosa de que comparemos a ver cuál es la concepción de individuo en los tres, cuál es la mirada acerca de la sociedad en los tres, de Estado y así. ¿Sí? Eso vemos el jueves 14. Bueno, dijimos que en el caso de Weber, el núcleo de su teoría está en la acción social. Es importante que ustedes entiendan el concepto de hecho social, de clase social y de acción social. Vayan a la lectura, identifiquen estos tres conceptos, subrayenlo, escríbanlo una parte, ténganlo porque sí o sí, si no van en el parcial, van en el recuperatorio o van en el examen final, sí o sí es lo que vamos a ver, es lo que nos interesa, que se entienda claramente los tres conceptos. Cuando nosotros hablamos de acción social, tenemos que entender que Weber tiene una postura interpretativa. ¿Sí? ¿Qué es lo que quería Marx? Transformar la realidad. Decía, a partir de esto vamos a crear las condiciones desde la teoría y demás para aportar a la transformación de esa realidad. En el caso de Durkheim, si él estudia los hechos sociales de esta forma, estamos hablando de una postura más experimental, más descriptiva. Esto es así, así, así. ¿Sí? En el caso de Weber, su postura es interpretativa. Lo que quiere es entender el porqué de las cosas. ¿Por qué la sociedad funciona de este modo? ¿Por qué los individuos se comportan de este modo? Entonces, en esa necesidad de comprensión, él habla de la acción social. La acción social se diferencia del comportamiento. Ese es otro concepto que tienen que tener en cuenta. La diferencia entre comportamiento y acción social. Si yo voy por la calle caminando, nada más, eso es un comportamiento, no hay una acción social. Porque soy una persona humana, tengo piernas y puedo caminar, lo hago. Es un comportamiento, no tiene ningún tipo de injerencia en otras personas, ni implica ningún tipo de interacción. La acción social se diferencia justamente porque
existe una interacción entre personas y existe, para que haya acción social, tiene que haber, por un lado, la interacción y por otro lado, el interés, el objetivo de lograr algo en el otro. Cuando yo hablo de acción social, estoy hablando de dos personas que se encuentran y en el medio hay un objetivo. O sea, si yo voy caminando y de pronto me encuentro con alguien y le regalo algo o la golpeo, ahí hay una interacción y hay un objetivo. Yo quiero provocar algo en esa persona. Quiero provocar que esa persona se sienta mal, que se caiga, que no se quede la venganza o algo bueno. Entonces, hay una interacción, hay un objetivo, hay una intencionalidad. ¿Sí? Yo tengo la intención de provocar algo en el otro, no es una acción cualquiera, porque esa acción está pensada desde el otro. ¿Sí? Entonces, para que yo diga que estoy pensando en el otro, ahí puedo decir que hay acción social, porque si no hay un otro, no existe acción social. Si yo voy sola por ahí, por más que golpee al aire, no hay acción social, es simple comportamiento. ¿Sí? Entonces, hay que entender claramente el concepto de acción social que implica interacción entre personas. Weber mira la realidad desde una sociología comprensiva. ¿Sí? Acá fíjense que dice el sentido subjetivo referido a otros. Lo que yo hago cuando digo una acción social es porque tiene un sentido y que está pensado en relación a otros. Propone el método de comprensión, Verstegen, para interpretar los sentidos de los sujetos. ¿Qué significa esto? Él dice que hay que leer la realidad. Así como nosotros leemos un texto y lo interpretamos, él toma el término de la hermenéutica y por eso dice que nosotros podemos leer la realidad. Es decir, analizar qué pasa alrededor, estar atentos, ver cómo se comportan las personas, ver cómo impacta mi comportamiento en otras personas, ver los sentidos subjetivos que tiene este comportamiento. Entonces, eso permite comprender las acciones sociales. ¿Cuáles son sus herramientas de análisis? Principalmente, cuando nosotros preguntamos esto, estamos hablando de los tipos ideales. Cuando el autor habla de los tipos ideales, esa sería la herramienta metodológica que permite analizar la acción social. ¿Sí? Son construcciones conceptuales. Sirven, así como Durkheim decía que nosotros tenemos que analizar los hechos sociales como si fueran cosas, y pone los pasos y demás, que la primera regla es describirlos de manera objetiva y todo esto. Weber, en este caso, dice que nosotros tenemos que hacer construcciones conceptuales para poder entender la acción social. ¿Sí? Es decir, estos tipos ideales me permiten generalizar, me permiten abstraer de ese comportamiento, de esa experiencia, de esa conducta, me permite abstraer para poder analizar cómo se comportan los seres sociales en relación, no sé, a la violencia, en relación, o sea, nos permite tipificar para poder interpretar. ¿Entienden? Entonces él crea el concepto de tipos ideales. Y por otro lado, él dice, somos sujetos dotados de razón, ¿sí? Por lo tanto, a través del uso de la razón, podemos hacer ese análisis de la realidad a partir de lo que él llama el desencantamiento del mundo. Es decir, si yo tomo un paso de distancia a lo que pasa cotidianamente y miro desde otro lado, voy a poder percibir que en esas acciones, en esos intercambios que están habiendo alrededor, no todo es como parece, o no todo es automático, no todo es objetivo, que si presto un poco de atención voy a poder captar las subjetividades que hay en cada uno de los intercambios. ¿Sí? A eso se refiere con el desencantamiento. O sea, quitarnos un poco el velo
y mirar la realidad. Esta frase de Weber dice: ¿qué serie de circunstancias han determinado que precisamente solo en Occidente, tengan en cuenta esto, hayan nacido ciertos fenómenos culturales que parecen marcar una dirección evolutiva de este tipo? Tengamos en cuenta que los tres autores escriben luego de las revoluciones. Escriben en una sociedad moderna, escriben en una sociedad capitalista industrializada. ¿Sí? Entonces, al momento de leerlos, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Cuál es el contexto en el que están escribiendo? Y a partir de acá, ¿cuáles son las circunstancias, ¿no?, que en Occidente, porque no estamos hablando de sociología a nivel mundial, estamos hablando de sociología en Occidente, qué características toma la disciplina en Occidente en el marco de todo esto? Después, una cosita para que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de Marx y de Durkheim, aunque parezcan posturas totalmente distintas, tengan en cuenta que comparten un enfoque macro, ¿sí? Porque Marx habla de la sociedad por encima del individuo, habla de la estructura, habla de la superestructura por encima del individuo, igual que Durkheim también habla de la coerción social, habla del hecho social como algo externo que se nos impone. Ahí podemos encontrar un punto de encuentro, ¿sí? Y su mirada es integral. En ambos casos, la mirada es holista, la mirada es integral, porque Marx mira los procesos históricos, el contexto, los grupos, los movimientos, las clases sociales, cómo impacta en la vida de la persona. En el caso de Durkheim también habla del hecho social, que dice que es algo externo, impuesto, general, entonces que va de lo macro al micro. En el caso de Weber, el enfoque es más individualista, porque él lo que le interesa ver es la conexión entre las personas, la interacción social, dos personas que se encuentran y que producen, no producen, sino que ahí se puede analizar una acción social. Se encuentran dos personas, cada una con su historia, con sus cosas, con sus formas de ver el mundo y demás, y hay un encuentro en esa acción social, ¿sí? El enfoque es micro, es más individualista. Bien, sí, es eso. Bueno, pregunta. ¿No fue ahí el Weber? Sí. ¿El Weber, no? Sí. Usted dice que la mirada es individualista y todo el tiempo, la cruzada que tuvimos hasta ahora, usted lo mismo diciendo que siempre se tiene que ver lo macro, digamos, el contexto, no es el individual. Si él siendo sociólogo, ¿cómo podría tener esa mirada individualista de estar tan, sea su concepto tiene que ser tan distinta que los otros? Claro. Lo que pasa es que no está todo el tiempo con el foco puesto en el individuo. O sea, él parte de la interacción entre individuos para después analizar la realidad, no sé, las normas sociales, las características de la acción social. Tiene que ver con el método que utiliza, como método inductivo y deductivo, digamos. Claro. Claro, él parte de esa célula más chiquita de la interacción entre los individuos. Pero no es que su mirada es individualista, parte de ahí para analizar. Y en cambio los demás, los otros dos, dicen de lo externo hacia el individuo. Lo general la particular. Sí. Sí. Ahí sería el caso de que cuando habla de lo externo hacia el individuo, cuando él estudia o hace un paseo, el tema del suicidio. Sí. Cuando Durkheim habla del suicidio, ¿lo vimos al tema? Lo vimos, pero solamente por aquí estamos aquí porque usted lo ve. Sí. Bueno, hago así como una pequeña introducción porque es la segunda parte de lo que vamos a ver en los tres autores. Cuando Durkheim habla del suicidio, justamente ese ejemplo nos ayuda a mostrar la postura, la mirada del autor. Esta mirada que tiene Durkheim de lo externo y de la cohesión social que se produce hacia el individuo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando él explica el fenómeno del suicidio, él dice, este es un ejemplo en la vida de las personas que nos muestra claramente cómo la sociología puede aportar al entendimiento del comportamiento humano. ¿Sí? Porque cuando hablamos del suicidio estamos hablando de una problemática que principalmente está asociada a otras disciplinas, no a la sociología. Sin embargo, él no explica el suicidio en sí, sino las razones que llevan a. Y esas razones están puestas en lo social. A diferencia de lo que la mayoría creemos, que el suicidio es en sí misma un ejemplo claro de una decisión individual, egoísta o como le queramos llamar, en realidad es el resultado de la coerción social. Es el resultado claro de cómo impacta el contexto en el individuo. Sí. Si no me equivoco, menciona 3 posiciones, ¿no? La altruista, egoísta y anómico. Altruista, egoísta, anómico, falta uno. Están por pares, están relacionadas. Egoísta, altruista. Anómico, falta uno. Se lo dio. Fatalista, en el cuarto. Son 4 tipos de suicidio. Y él dice, el suicidio se produce cuando el individuo, en ese contexto social, se va a los extremos. Por ejemplo, la sociedad tiene que regular y tiene que integrar al sujeto social. Fíjense que está partiendo de lo externo, a diferencia de Weber. Weber entiende primero a la persona y después entiende para afuera. Durkheim está desde lo externo hacia la persona. Entonces dice, esta sociedad tiene que integrar al sujeto y tiene que regular la vida del sujeto. Entonces, cuando hay una regulación excesiva, ¿no? Cuando nos vemos atosigados porque las normas son muy duras, muy fuertes, las sanciones y demás, se puede producir un determinado tipo de suicidio, cuando el sujeto se ve ahogado por todo eso. Pero la falta de regla, la anomia, el suicidio anómico, también genera en el individuo, ¿no?, la imposibilidad de tener pautas claras. Yo necesito pautas claras de cómo moverme en la sociedad, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es sancionado, necesito de esa regulación. Entonces, la excesiva regulación genera un tipo de suicidio y la falta de regulación genera otro tipo de suicidio. Lo mismo si vemos el punto de la integración. Si un individuo está altamente integrado a su sociedad, se siente comprometido con las causas sociales, a tal punto que eso no nos deja en paz, porque yo digo, no puede ser que yo esté acá tranquila y que afuera haya gente que no tenga dónde dormir, que no tenga dónde comer, que no estoy plenamente integrado, soy consciente de las condiciones que me rodean, plenamente integrada a mi sociedad. Se puede producir un suicidio altruista, es decir, un suicidio que lo hago pensando en los otros, ¿no? El ejemplo de Favaloro, por ejemplo, ¿no? Y al revés, un suicidio egoísta, alguien que no está integrado a su sociedad, que fue excluido, que dice, si yo me mato a nadie le importa, nadie se va a dar cuenta, porque la sociedad no me integró, ¿no? Entonces, la excesiva integración, suicidio altruista. La falta de integración, suicidio egoísta. Pero en los 4 casos, el suicidio es explicado desde la sociedad, no desde la decisión del individuo. Ese es un ejemplo claro para entender cómo entiende los hechos sociales. Son externos, son generales, son coercitivos, son imperativos también, es el cuarto. Sí. Profe, perdone, no me queda muy claro, quisiera pedirle si por favor puede diferenciarlos, porque por ejemplo usted está diciendo que hay 4 tipos de suicidios, que los egoístas y altruistas tienen que ver con la forma de integración del individuo a la sociedad. Me queda la duda, el tercero sería el fatalista y faltaría un cuarto, y eso con qué factores específicos. Suicidio anómico y suicidio fatalista tienen que ver con, primero era integración, Sí. y el segundo eje, regulación. Ok, gracias. ¿Sí? Integración. Si lo integra demasiado, suicidio altruista.
Si no está integrado, suicidio egoísta. Si está muy regulada esta sociedad, las sociedades orientales, por ejemplo, hay muchos casos de suicidio, si está muy regulado, un suicidio fatalista, porque es como que si yo a los 20 años no logré tal cosa, me muero, ¿no? Un suicidio fatalista. Y en el otro extremo, falta de norma, falta de regulación social, un suicidio de tipo anónimo, ¿sí? Porque yo necesito normas claras. Todos los sujetos somos sujetos sociales que necesitamos normas para poder comportarnos. O bien existe la norma, digamos, quiero dejar por claro. Ahí en el texto van a ver que eso dice justamente eso. Están las normas, pero, por ejemplo, en un periodo de crisis económica y social, esas normas se desdibujaron. Por ejemplo, digo, no voy a respetar esta norma y bueno, ¿qué puedo esperar yo? Si yo no respeto, ¿qué puedo esperar del otro? De esperar del otro, claro. Tampoco la voy a respetar. Si yo no respeto la norma, menos voy a esperar que otro la respete. Claro. Por ejemplo, una crisis como la del 2001, ¿no? Hoy no se nos ocurriría que salgamos a la calle y venga de pronto, no sé, un policía a caballo y nos golpee, o que vayamos y vamos a saquear, ¿no? Porque hay normas claras. Sí. Dentro de esta categoría que podría poner, la vez pasada pasaron el noticiero que un muchacho que era travesti, trabajaba en seguridad, y los compañeros lo molestaban, lo señalaban, y tomó la decisión de suicidarse. Ajá. A ver, les paso el ejemplo de la compañera, si podemos analizar. Una persona trans que era hostigado, de pronto decide suicidarse. ¿En qué tipo? Egoísta. Falta de normas. Él tiene normas. Está integrado. ¿Cómo? Tengan en cuenta que no es el individuo que debe hacer tal cosa. Desde el punto de vista de Durkheim, estamos hablando de la sociedad que impacta en la persona, ¿no? Entonces piénsenlo desde la sociedad. A ver, fatalista, egoísta, sí. Profe, yo pienso que sería egoísta porque no se está sintiendo, o sea, porque ese contexto no le está integrando al grupo. Debido a que hay bullying, discriminación. Una persona trans que sufre de violencia, de bullying en su trabajo, se suicida. Para mí sería fatalista porque tiene que ver con que la persona no es aceptada en su identidad de género, la identidad que elige construir, porque la sociedad está regulando que simplemente no puede, digamos, o sea, como que está en contra de su elección, entonces lo regula en contrario. Claro, pero no hay una normativa que diga que una persona trans no puede trabajar. O sea, no sería de normas. No, porque las tendría que ver con el grupo normas social, tendría que ver con la presión que ejerce el grupo sobre la claro, elección de esa persona. eso sí tenemos en claro que la presión, la coerción es del grupo social hacia la persona. Sí. Pero ahora, ¿en cuál de estos, si nosotros lo tenemos que analizar? Egoísta, dicen por acá. Porque cuando hay una falta de integración social, llevando a los individuos a situaciones graves de la sociedad. Yo lo veo como egoísta, porque me parece que siente mucho, o sea, hablamos según lo que entendí, que el altruismo es sentir mucho, estar muy involucrado en la sociedad y en su condición, estoy entre el altruista y el exceso de normas, pero en su condición de trans y en lo que viene pasando en su vida, hace que tenga un exceso de sociedad. De compromiso con la causa. Exactamente, y con todo lo que lo atraviesa, está sumergido demasiado en la sociedad, todo lo que, de una forma no positiva, porque creo que puedes estar sumergido en la sociedad de una forma positiva, en la cual fue Favaloro, y de una forma sumergido donde es todo lo malo de la sociedad y de lo que le pasa a él. Entonces creo que es una forma altruista, pero de una forma negativa. También me parece que es una forma, no me acuerdo cuál era, la que tiene muchas normas. A mí me parece que es una fatalista porque no estamos hablando de normas legales, pero sí de normas impuestas por la sociedad
que normas culturales, lo que por ahí no está bien visto, entonces eso induce a que Ya dijeron los 4. Yo creo que es como dice el compañero, que por un lado es fatalista porque de cierta forma la sociedad se construye sobre cimientos que organizan el modo en que vivimos, y esto que nosotros decimos bullying es una forma de castigo en cierta forma de la sociedad por no seguir las normas que nosotros consideramos normas, hablando no en términos legales, las normas que nosotros consideramos que hay que seguir para ser, no sé cómo decirlo, un ciudadano normal en teoría. O sea, está sufriendo un castigo, yo creo que va por ese lado, para mí fatalista. Bien. Yo creo que, por ejemplo, está muy bueno el argumento del suicidio altruista si en el caso de que la persona dejara una carta, por ejemplo, ¿no? Porque es importante dar un mensaje sobre la situación que está atravesando y lo hace a costa de su propia vida, ¿no? Entonces dice, yo quiero que esto deje de pasar, quiero cambiar esta situación. Entonces, tomo la decisión para prevenir, para alertar, para que las leyes se cambien, entonces es una cuestión de altruismo, ¿sí? Tendríamos que conocer las características. Si es así, lo veo más vinculado a una situación así. Si es que eso significó, por ejemplo, dejar una carta, hacer algo, una escritura, una cosa así, ¿sí? Si dejó algo, si su objetivo era visibilizar la situación, generar el debate, cambiar algo, tiene que ver con que yo sacrifico mi propia vida para los demás, ¿no? Para un grupo. Entonces tiene que ver con lo altruista. Lo veo para ese lado. Ahora, siempre piensen que es de afuera hacia adentro. El tema de la falta de normas, la sociedad tiene normas. O sea, hay cuestiones que regulan lo laboral, que no le impiden a la persona, más allá de la identidad de género que tenga, trabajar o no. En cambio, acá estamos hablando de decisiones de grupos de personas, pero las normas en sí no están siendo cumplidas, lo que fuera, pero esas normas externas que regulan el comportamiento, el trabajo y demás, no hay una falta de regulación, ¿sí? Eso también tenganlo en cuenta. No puede ser anómico en este caso. No puede ser anómico, porque si estaríamos hablando en otros tiempos donde se condenaba, o sea, en las leyes estaba dispuesto que no podían bailar en público dos personas del mismo género, sí, ahí decimos que es anómico porque hay una serie de normas que no permiten el comportamiento del individuo. Bien, bueno, veo que se están preparando. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? Es altruista si es que tiene estas características, si es que dejó algo. Y si no, puede ser un suicidio egoísta, pero no es egoísta porque yo soy egoísta y decido suicidarme, ¿no? Sino que es egoísta en el sentido de que esta sociedad no lo integró, ¿sí? La sociedad no tuvo los mecanismos suficientes para integrar a la persona y la persona se siente aislada. Siempre lo hablamos desde lo externo hacia el individuo, ¿sí? Aquí había un caso también de policía que cuidaba el casino adentro, se puso a jugar y se suicidó. Evidentemente, decía que habían perdido todo y se había sentido que no sabía qué hacer. Claro. Ahí sería una cobardía. No, mire que es uno de los 4, no le pongamos. Cobardía no. Cobardía. Afrontar lo que venía, ¿no? Para él era claro, pero eso tiene una explicación social.
O sea, le está faltando una cuestión de normas, le está faltando una cuestión de regulación social, que le diga esto está bien, esto está mal, esto tiene un límite, que no esté integrado como individuo a las normas. Bien. Bueno, entonces el jueves volvemos a tomar los 3 autores y hacemos una integración con el cuadro al final. ¿Bien?